Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos sean a su clase de español. Ya saben, por favor, acerquen su cuaderno, su pluma para que puedan tomar el apunte pertinente de la clase. Vamos a continuar con nuestro tema de la narrativa latinoamericana y vamos a ver ciertos aspectos que son necesarios para poder entender lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del día de hoy es explicar las acciones y características de los personajes. Y es que hay varios elementos que influyen en cada uno de ellos para poder tener una construcción real de lo que son. Y vamos a ir analizando. Es importante saber cómo son los personajes, conocerlos para poder entenderlos, para poder darle una explicación del por qué están reaccionando así dentro de la obra. Vaya, es como conocer a tus amigos, ¿no? Para saber qué esperar de ellos, hay que conocerlos, cuál es su contexto, cómo crecieron, ¿de acuerdo? Entonces, el primer elemento, y es que es importante este primer elemento porque las acciones de los personajes descubren aspectos tanto de su carácter como de sus conflictos internos. En las descripciones de los personajes se suelen emplear adjetivos que revelen características físicas, pero también de personalidad. Mediante sus palabras, los personajes expresan sus motivaciones, así como su forma de ser, de sentir y cómo se relacionan con los demás. Considerar estos aspectos es indispensable, porque así puedes entender la historia y el conflicto, y resultan muy útiles al analizar y comentar un texto narrativo, para que ustedes puedan entender lo que está pasando y después puedan compartir su perspectiva. Esto es muy importante. Ahora, primero vamos con el aspecto físico y la edad de los personajes. Es muy interesante saber cómo es la construcción física de nuestro personaje, si es una persona alta, bajita, corpulenta, si es una persona muy delgada, tal vez podamos entender hasta una enfermedad cuando nosotros estemos leyendo cuál es su aspecto físico, si es ojeroso, si está ruborizado. Estas características que nos van a ayudar a darle un entendimiento y un contexto preciso a lo que está pasando, cómo es, para poderlo maquilar dentro de nuestra mente y dentro de nuestra imaginación, es muy importante. Ahora, la expresión del rostro también es muy imponente en el aspecto de que así vamos a poder conocer ciertos hablando ya de tics, hablando de cuáles son sus expresiones habituales, o sea, hay personas que arrugan el ceño cuando están enojados, hay personas que arrugan la nariz o arrugan la boca cuando están muy enojados, y eso nos da un mensaje para entender que ya están completamente molestos, ¿no? Entonces, él arrugó su nariz como nunca lo había hecho. Entonces, nosotros ya podemos entender que este personaje, cuando se molesta, arruga su nariz y ya darle, no sé, esta característica al personaje de lo que está pasando. Ahora, cuando nosotros mencionamos la edad, es importante porque para saber cuál es la perspectiva que este personaje tiene, o sea, cómo piensa, a qué edad está pensando. Si es un niño pequeño, obviamente va a ver con diferentes ojos algún conflicto a una persona ya adulta, a una persona anciana. Entonces, por eso es importante que nosotros determinemos qué edad tiene para darle ciertos vínculos con otras personas, que el vínculo cuando eres un niño pequeño, el vínculo con tu madre es aún mayor y tiene más fuerza. Por eso, entonces, es importante determinar la edad de nuestros personajes. Los sentimientos de los personajes. Ahora, es indispensable determinar los sentimientos para poder comprender su sentir ante las circunstancias suscitadas. Puede existir alegría, amor, celos, tristeza, enojo dentro de la obra de Ángeles, dentro de la obra de Como agua para chocolate. Tita, el personaje principal, llora cada vez que pica cebolla, pero lo hace para sacar su tristeza, o sea, realmente lo usa como un pretexto para poder llorar. Entonces ya podemos entender que existe mucha tristeza dentro de ellos, y existe alegría, amor, celos, enojo, y ya nosotros vamos a ir como armando
este rompecabezas para comprender cómo son los personajes. Ok, si es una persona que por lo regular siempre está alegre, pues sus respuestas van a ser siempre positivas. Pero si es una persona que está llena de celos, vamos a comprender su ira, su rabia y todos los sentimientos que tal vez puedan generarse a raíz de un sentimiento que está invadiendo una persona, de enojo, de tristeza, qué es lo que está inundando su vida y que por ello está haciendo estas acciones o está teniendo estas ciertas reacciones. Vamos a poder comprender qué hay como preámbulo del personaje para poder estar haciendo o cómo es que está conviviendo con su espacio, con las personas con las que habita, ¿de acuerdo? Ahora, las motivaciones son muy importantes porque existen metas, sentimientos, perspectivas y pensamientos que inspiran a ciertas acciones a las personas para reaccionar ante las circunstancias presentadas. Si yo me encuentro bastante enamorado, mi motivación es el amor que siento y es por eso que todo el tiempo estoy feliz y es por eso que yo siempre le pongo mucha energía a todo y me siento contento y todo lo veo bastante bonito. De acuerdo, esa es la motivación. Hay motivaciones diferentes, como por ejemplo, algún personaje que esté bastante enojado porque mataron a su padre y tiene la motivación de hacer justicia. Esa sería una motivación por la cual él está teniendo ciertas actitudes dentro de su historia. ¿Por qué está siendo así? ¿Por qué es tan vengativo? Ah, porque tiene una motivación. Tal vez no sea buena, no sea la adecuada ni la correcta, pero está teniendo una motivación que hace que presione y que tenga estas ciertas acciones en contra de la persona, por ejemplo, que asesinó a su padre. Es un ejemplo. En el caso de, no sé, que se presente algún aspecto de pareja, ¿por qué una persona está siendo fría y la otra no? Porque una persona ya no siente amor. ¿Cuáles son esas motivaciones que están haciendo que las personas reaccionen así? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la motivación de esta persona? O va a haber un personaje que quiera crecer, tener su propio restaurante, por ejemplo, y esa es la motivación que lo hace trabajar y que sea constante y persistente. Ahora, otra cosa es la perspectiva de los personajes. Esta se manifiesta de manera explícita a través de juicios y opiniones, pero otra vez debe inferirse de la manera en que reaccionan o interactúan en una determinada circunstancia. ¿Cómo es que piensan ellos de la vida? Por ejemplo, una persona que esté en contra de cierta circunstancia, tal vez él piense de manera contraria a lo que sus compañeros, o sea, ¿cómo es que ve la vida? Si es positivo, si es muy negativo, este tipo de cosas, cómo es que nosotros visualizamos ciertamente la vida, va a ayudar a comprender cómo es que reaccionamos, cómo es que tomamos las decisiones y es que es muy importante, ¿de acuerdo? La perspectiva de los personajes, cómo es que ven ellos las cosas, es muy determinante porque además ustedes pueden llegar a un momento en el que el mismo problema, el mismo conflicto lo veamos desde diferentes formas, ¿sí? ¿Cómo es que lo estamos viendo? No todas las personas tienen la misma perspectiva de las situaciones que se nos presentan en la vida. Ahora, este apunte lo llevan por favor a la clase para que podamos trabajar. Nos vemos en unos minutos.